Jamendo.com. Hola, iniciemos a conocer el maravilloso funcionamiento del ser humano. Vamos a explorar el maravilloso mundo del yo. Bienvenido a Vivir con Sentido. Continuemos pues conociendo las maravillas de las cuales podemos disponer de manera individual, para disfrutar y compartir estas en nuestra vida. Hoy veremos un poco del aprendizaje y la comunicación. Según el diccionario, aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Al respecto, hay que entender que nuestro aprendizaje instintivamente inicia imitando, guardando en nuestra memoria lo que copiamos y experimentamos, la cual acumula y conserva nuestras experiencias y conocimientos para utilizarlos cuantas veces sea necesario en nuestra vida. Y, básicamente, así es como aprendemos, imitando, copiando y recopilando los datos de las experiencias vividas. Y aún, hasta aquí solo son reacciones. El proceso instintivo del aprendizaje, hasta realizar una acción, es el siguiente. Imitamos y vivimos experiencias, acumulamos y almacenamos ese conocimiento. En cada situación subsecuente que vivimos, el cerebro recurre a esa base de datos acumulados y es analizando estos datos como decide qué reacción va a tomar en base a la situación que se esté viviendo. Expliquemos esto con un ejemplo simple. Si yo decido trasladarme de casa al supermercado, la cual está un poco retirado y hay un camino para ir con automóvil y otro un poco más corto, pero solo para ir caminando, en ese momento, el cerebro automáticamente analizará los datos para enseguida reaccionar con la mejor opción en base a mis posibilidades, de tal forma que, por ejemplo, si tengo automóvil, sin analizar o pensar mucho, la reacción será elegir ir en vehículo. Si no se cuenta con transporte, pues tampoco habrá que pensar demasiado, ya que la reacción lógica es solo una, ir caminando. Lo mismo pasa en situaciones complejas. El cerebro recurre a las experiencias vividas, busca entre las experiencias que son compatibles con la situación que se está viviendo y elige la que más le ha resultado o incluso mezcla las respuestas más exitosas en su experiencia y percepción. Entonces, la reacción vendrá en automático. Se dice que es una reacción porque, aunque se haya tomado la decisión más favorable, no necesariamente es una decisión inteligente, ya que será una reacción que solo sea buena para uno mismo, porque esta decisión es una reacción para beneficio propio, ya que no toma en cuenta a los demás, porque en primera instancia seguirá siendo una reacción para sobrevivir. En resumen, se aprende imitando, se acumulan experiencias. El cerebro recurre a estas y se resuelven las situaciones, procurando el beneficio propio, de manera automática, ya que solo es una reacción instintiva para sobrevivir, no una acción consciente, inteligente. Si analizamos un poco estos datos, veremos que de manera instintiva aprendemos imitando, copiando, por lo que nuestra reacción será en base a ese conocimiento copiado. Por lo tanto, si lo que imitamos lo copiamos de personas que no tienen una buena preparación intelectual, física, espiritual, etc., pues entenderemos por qué nuestras reacciones en base a nuestro aprendizaje dan buenos o malos resultados. Es por eso que debemos buscar por nosotros mismos la forma más estandarizada posible de ver, interpretar y entender las cosas en nuestras vidas y en nuestra sociedad,
para que nuestros resultados sean los más apropiados, correctos y acertados. Es decir, eliminemos la subjetividad, o sea, que nuestras reacciones no dependen de nuestra percepción personal, ya que proviene de lo copiado, imitado, sino que sean acciones inteligentes en base a lo que debemos comprender como cierto, bueno y aceptado por nuestra sociedad, para lograr una buena vida ordenada y comprensiva, conviviendo en armonía y progresando en paz. Para dar seguimiento al tema del aprendizaje, el hombre como ser que desarrolla inteligencia ha desarrollado diferentes sistemas para complementar su aprendizaje, con la finalidad de que este conocimiento adquirido sea transmitido a las nuevas generaciones y sirvan para que los sucesores ya no tengan que repetir las cosas y pasos para los problemas que ya tienen solución, para dar continuidad a los avances y progresos logrados, para generar nuevos bienes y servicios, etc. Para esto, ha aprendido de métodos, mecánicas, fórmulas, etc. Por lo que hablaremos un poco de la comunicación. La definición del diccionario dice que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. La comunicación es un gran logro inteligente del ser humano y en la actualidad existe la comunicación verbal, escrita, electrónica, etc., que se realiza por una gran cantidad de medios: radiofrecuencias, microondas, celular, satelital, por cable de cobre, fibra óptica, etc. Al grado de contar ahora con redes de comunicación mundial con la Internet, por la cual se transmiten voz, video, datos, incluso en tiempo real. Pero en realidad, aun cuando no existía el lenguaje oral, en los inicios de la comunicación, lográbamos entendernos de manera instintiva, a base de sonidos, gestos, movimientos, cosas que no han cambiado en nuestra actualidad y se sigue viviendo de manera instintiva en gran porcentaje. Si tomamos en cuenta que nuestro idioma tiene poco más de 100,000 palabras, podremos darnos cuenta que a través del idioma estamos muy limitados en nuestra comunicación. ¿Cuántas palabras crees que utilizas para comunicarte? ¿Cuántas palabras conoces y sabes el significado correcto o, de ser posible, el significado exacto? En tu manera de comunicarte, ¿sabes darte a entender? ¿Sabes escuchar? ¿Entiendes siempre lo que te dicen o comunican o enseñan? Hay que considerar que la comunicación verbal es compleja, y si a esto le aunamos que dependiendo de nuestro ambiente social-cultural, la percepción que nos creamos en base a lo que aprendemos nos crea conceptos diferentes, o sea que generamos de manera personal una comprensión y percepción de las cosas, que normalmente es diferente de lo que perciben las demás personas. Hay que entender que mientras no investigamos por nuestra propia cuenta, ¿qué tan alejados estamos de la realidad? Nuestra percepción normalmente está a medias, con desviaciones del concepto real, y muchas de las veces incluso está equivocada. El conocimiento es poder. El conocimiento aplicado es poder. El conocimiento por sí solo es bueno, pero para que produzca un beneficio hay que aplicarlo. Es de vital importancia comprender esto, ya que llegaremos a la conclusión de que la mayor parte del tiempo pensamos que el hablar es comunicar, que el leer es aprender, etc., lo cual es un error si está aplicado bajo nuestra percepción personal y
también nos podremos dar cuenta de que en realidad nos entendemos todavía por medio de las expresiones corporales y reacciones instintivas, más que por los medios inteligentes de comunicación, lo cual queda comprobado con los datos siguientes. Según estudios, dentro de nuestras formas de comunicación, la comunicación verbal es de solo el 7%. Las características de la voz, sonidos, ocupan un 38% de nuestra comunicación y los movimientos corporales nos dan el 55% de nuestra comunicación, por lo que la comunicación no verbal o instintiva ocupa el 93%. Analizando los datos, nos podemos dar cuenta de que la forma de comunicarnos, y más aún, la forma de entendernos, depende más del instinto que de la comunicación inteligente. Es decir, que debemos esforzarnos para aprender a expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que sabemos, de manera verbal, para que sea un complemento efectivo junto con los gestos y sonidos, para expresar e interpretar estados de ánimo, sentimientos, sensaciones, conocimientos, etc., con el objetivo de tener entre los semejantes una convivencia, comprensión plena y efectiva, lo cual nos lleva nuevamente a preguntarnos si la convivencia y experiencias que hemos tenido en nuestra vida han sido inteligentes o la mayor parte ha sido dominada por nuestra forma automática de funcionamiento, el instinto. Esto nos indica que interpretamos los acontecimientos de nuestra vida más de manera instintiva, o sea, automática, y sin pensar, solo reaccionamos, y la mayor parte es en base a la interpretación que hacemos de los sonidos, los movimientos y gestos corporales, que a lo que expresamos de manera verbal. Por lo que hay que darle más importancia al aprendizaje del lenguaje, ya que en general aprendemos a usar un mínimo y básico porcentaje de este, limitándonos a nosotros mismos de disfrutar y aprovechar en nuestras vidas el utilizar de manera real e inteligente el lenguaje, tanto oral como escrito. Todo esto para aprovechar de manera más efectiva este método de entendimiento, convivencia y comunicación entre los seres humanos. Podemos también entender ahora que si el conocimiento se adquiere imitando, copiando, utilizando esto a nuestro favor, veremos que esa mecánica para aprender y adquirir conocimiento y habilidades será una manera efectiva y segura de lograrlo. Es decir, si copio lo bueno, imito comportamientos adecuados, si repito pasos y procesos mecánicos para realizar trabajos, estoy utilizando esta función instintiva a mi favor, logrando resultados efectivos, con mínimo esfuerzo, ya que es la manera automática de funcionar del ser humano. Si además, de manera inteligente, aprendemos y utilizamos más métodos y procesos para adquirir conocimiento y desarrollar habilidades, ¿te imaginas cuánto beneficio tendría y generarías? ¿Cuánta facilidad de comprensión y ejecución desarrollarías? ¿Cómo crees que esto cambiaría tu vida? ¿Crees que mejoraría tu situación actual? Uno de los muchos beneficios que se obtienen de entender esta función instintiva es aprender con un mínimo de esfuerzo, ya que este esfuerzo es solo al principio para adquirir el conocimiento y el tiempo que requieras de práctica hasta desarrollar la habilidad. Por ejemplo, caminar es una actividad que de niños nos costó trabajo aprender y lograr. Afortunadamente, por nuestro grado de conciencia en esa edad, posiblemente ni siquiera nos acordamos. Primero, arrastrándonos, gatear, hasta animarnos a dar los primeros pasos, caernos después de recorrer una distancia corta, hasta por fin cambiar de manera continua y efectiva. Y por fin, caminar sin siquiera pensar que lo estamos haciendo. Es decir, ya se logró la habilidad. Por lo tanto, realizar el trabajo ya no representa un trabajo o esfuerzo importante.
y la acción la realizamos sin mayor problema. ¿Te imaginas si utilizas esta simple opción que viene integrada a nosotros y es poco explotada? ¿Cuántas cosas lograrías? ¿Cuántas necesidades solventarías por ti mismo? ¿Cuántos pretextos y argumentos dejarías de inventar para justificar el que no hagas las cosas y actividades por ti mismo? ¿Habías pensado que tu aprendizaje es una función que traes programada para sobrevivir? ¿Entiendes la importancia de la comunicación para poder ser parte de una sociedad civilizada? ¿Cómo es la comunicación en tu vida con las personas con las que convives? ¿Crees que sabes comunicarte, expresar lo que quieres y lo que sientes de manera efectiva? ¿Crees que comprendes al 100% a los demás? Con estos dos temas, aprendizaje y comunicación, podremos ver y entender que todo el conocimiento adquirido no sirve de nada si no lo utilizamos, o sea, si no realizamos acciones útiles y que generen bienestar. Lo que hayamos aprendido solo sería conocimiento utilizado para sobrevivir e incluso podría ser conocimiento en reposo. El conocimiento, además de poderlo poner en práctica, hay que transmitirlo mediante cualquier método o forma. Desarrollar la habilidad de comunicarnos de manera verbal y escrita es una buena opción, pues son unas excelentes herramientas. Además, podemos disponer en la actualidad de una gran variedad de métodos y formas: audios, videos, libros editados, digitales, tutoriales, etc. El objetivo principal: aprender para realizar trabajos por mí mismo, utilizar la comunicación para obtener una enseñanza, un aprendizaje, lograr mi integración a la sociedad como un ser vivo útil, a su bienestar y a su progreso. Y en un futuro, ya que se tenga la habilidad, de ser posible, aprender a transmitir ese conocimiento para beneficio de las nuevas generaciones. Es sorprendente darnos cuenta que de manera individual el adquirir conocimiento y nuestra comunicación en sus principios instintivos son muy básicas o vistos de otra manera. Es sorprendente ver que nuestras vidas son maravillosas aún funcionando en forma automática o instintiva, ¿no lo crees? Esperando que hayas comprendido los temas, gracias por ver este video y hasta la próxima. No olvides darle like y compartir.